Buenas noches, Master. Nuestro grupo es el número 1 y vamos a explicarles sobre los números índices. Nuestro grupo está conformado por el compañero Luis Ángel Suárez, Maverick Soto, Junior Holguín, la compañera Jexy Loor y quien les habla, Lizeth Pazmiño. En la siguiente diapositiva podremos observar qué son los números índices y podemos decir que es una medida estadística la cual nos va a permitir estudiar los cambios que se producen en una magnitud simple o compleja con respecto al tiempo o al espacio. Al periodo inicial se le denomina periodo base, que se le asigna el valor de 100. En cambio, la situación que deseamos comparar se le denomina el periodo actual o corriente. Esto se plantea con la cuestión de comparar una serie de observaciones respecto a una situación inicial fijada arbitrariamente. En la siguiente diapositiva podemos ver las comparaciones que hay que tener en cuenta para las comparaciones. Estos son dos aspectos importantes. La primera es fijar la situación inicial de forma arbitraria a la que se referirán las comparaciones. Señalar cuál es la situación inicial, la condición del resultado, la comparación y el punto de referencia inicial. Y el segundo aspecto serían las magnitudes que se comparan. Estas pueden ser simples o complejas, lo que nos introduce en el problema de construcción de sistemas de comparación adecuadas. Una magnitud compleja es comparar la producción de un mismo país o dos épocas diferentes o la producción global de dos países. En la siguiente diapositiva podemos ver la clasificación de los números índices. Estos se clasifican en simples y complejos. Los simples cuando se refieren a un solo producto o concepto. Los complejos cuando se refieren a varios productos o conceptos. En los complejos podemos encontrar los de sin ponderar y los ponderados. En los ponderados podemos encontrar el método de Laspérez, Paches, Edgar Ward y Fisher. En la siguiente diapositiva podemos también observar qué son los números simples. Son los que nos van a proporcionar la variación que ha sufrido una magnitud o concepto entre dos periodos o lugares distintos. Generalmente esta comparación se realiza con el valor de un periodo fijo, el periodo base. El número índice simple para magnitud es M, UMI, siendo MI0 y MIT el periodo base y actual. Respectivamente es como lo podemos observar en la fórmula, que todo va a aplicar para el periodo base, que es 100. En la siguiente diapositiva podemos observar cuáles son los índices simples más utilizados. Estos son el valor relativo, el valor de un bien en un periodo del cualquier va a permitir definir cómo el producto del precio de ese bien y la cantidad producida vendida, es decir, el valor relativo será la razón entre los valores de ese bien en el periodo actual y en el periodo base. Tenemos la fórmula, periodo actual por periodo base multiplicado por 100. Tenemos que también tener en cuenta qué es el precio relativo. El precio relativo es la relación que existe entre el precio de un bien en el periodo actual y el precio del mismo en el periodo base. Y la cantidad relativa, que es la razón entre la cantidad producida o vendida de un bien en sus periodos. Y en la siguiente diapositiva podemos observar un ejemplo índice simple en el que se nos indica, deseamos conocer la evolución del precio de la barra de pan entre 2005 y 2010 en nuestro país. Para ello se dispone calcular la siguiente información. Calcular la serie de índices de variación que se observa en los precios de barra del pan en el año 2007 fue 1.28, en el 2005 fue el del 2005. El del 2010 fue 1.92 veces la del 2005 y así sucesivamente. Señalar que el índice es una medida adimensional, ya que numerador y denominador vienen dados en las mismas unidades de medida. Podemos ver en el gráfico los años del 2005 al 2010, que es lo que nos pide el ejercicio, los precios de barra de pan, 25, 30, 32, 48, 44 y 48, y la valoración de los precios, en el cual tomamos el año base por el año actual y multiplicado por 100, que siempre va a ser la base, y él nos va a dar un total. La primera de 120, la segunda de 128, 152, 176 y 192. Le doy paso a mi compañera para que pueda seguir con la explicación. Bien, vamos a resolver el siguiente ejercicio que nos da para poder desarrollar el tema planteado por la compañera. En este caso tenemos el ejemplo de una empresa
donde nos pone 3 años componentes que serán A, B y C, y nos pide tomar como el año base el año 1 con el componente A. Entonces, en el primer literal nos pide calcular un índice simple para estudiar la evolución de los precios del componente A tomando como periodo de año de referencia. Entonces, tomamos la misma tabla para hacer referencia al desarrollo. Entonces, hemos dicho que nuestro año de referencia va a ser el primer año, que en este caso se lo representa con el número 3. Entonces, vamos. 3 dividido para 3 y lo vamos a multiplicar por nuestro periodo base que siempre, siempre, siempre va a ser 100. Entonces vamos al año 2, que en este caso es 4, y lo vamos a dividir para 3, que es nuestro año base. Lo multiplicamos para 100. Cada uno de los ejercicios lo vamos a hacer con el año actual dividido para el año que lo hemos tomado por referencia. Y lo vamos a multiplicar por 100. En el primer año, nuestro resultado sale 100, en nuestro segundo año 133,33, así consecutivamente hasta que en el año 5 toma nuestro resultado es 233,33. Lo mismo vamos a desarrollar para la referencia del año B, la referencia del año C. Nuestra referencia va a ser el año 1, que en este caso será 4, y todos los valores los vamos a dividir para 4. Entonces topamos 4 dividido para 4 por 100, 6 dividido para 4 por 100, 6.5 dividido para 4 por 100, que nuestro resultado en el año 1 será 100, en el año 2 150, en el año 3 165,50, hasta que en el año 5 tenemos como resultado 100. Lo mismo aplicamos para el C, que nuestro resultado va a terminar siendo en el año 1 100, en el año 2 150, en el año 3 200, en el año 4 250 y por último 300 en el año 5. El literal B, el desarrollo nos pide que en el índice de conjunto de la evolución de los precios utilizados a la medida aritmética. ¿Qué vamos a desarrollar? Vamos a hacer la suma de las tres referencias, que es A, B, C. En el año 1 tenemos como resultado 300 en las sumas de los literales. En el año 2, la sumatoria de 133.33 más 150 más 150 da como resultado 433,33 y lo vamos a dividir para el mismo año de referencia, que es 3. Entonces la sumatoria del año 3 da 529,17 dividido para el año de referencia, que es 3. Entonces tenemos como resultado año 1 100, año 2 144,33, año 3 176,39 y por último en el año 5 tenemos 211,11. Entonces hemos sacado nuestra media aritmética. Para desarrollar el literal C nos indica que el índice de conjunto de la evolución de los precios lo vamos a realizar mediante la medida geométrica, en donde nos dan una referencia de fórmula, nuestra misma tabla y aplicada a las fórmulas establecidas. En el año D, el índice de conjunto de la evolución de los precios utilizando la media ponderada. Entonces, desarrollamos de la siguiente manera. 5, el año A tiene 5 unidades, el año B tiene 10 unidades y el año C 15 unidades. Lo que podemos observar que se va a multiplicar con cada uno de los valores que tiene la celda del año 1, del año 2, del año 3, del año 4. Entonces, en referencia a las unidades, multiplicamos con los valores que tiene cada celda del año y los literales. Entonces, 5 por 100 más 10 por 100 más 10 por 15, 15 por 100, y lo vamos a dividir para la sumatoria de 5 más 10 más 15. Como resultado, nuestra medida ponderada nos dará 100 en el año 1 y en el año 2 147,22, en el año 3 187,95 y por último en el año 5 nos dará 222,22. El incremento de la tasa media anual del precio a partir del índice compuesto nos dará lo siguiente. Recordemos que cuando hablamos de tasa, estamos hablando de porcentaje. Entonces, en el incremento en el año 1 no tenemos incremento. ¿Por qué? Porque vamos a hacer la sumatoria que hemos sacado en la parte anterior, que son lo de la media ponderada,
y lo vamos a dividir para el valor, el valor de 100, el valor de 147, el valor de 181 y el valor de 208,5. Entonces en el primer año vamos a tener un porcentaje de 100. Ya siempre vamos a restar, va un valor fijo, vamos a restar menos 1. Y por último tenemos nuestro resultado en el año 2, 0,47222, que para transformarlo en porcentaje siempre vamos a multiplicar por 100. Nuestro porcentaje de incremento de la tasa vamos a tener en el año 2, 47,22, en el año 3, 23,58, en el año 4, 14,55 y por último en el año 5, 6,67. Como pasamos al siguiente tema, que es elaboración de números índice. Un número índice puede definirse como una medida estadística que nos va a permitir valorar la variación relativa de una magnitud simple o compleja a lo largo del tiempo y el espacio. El procedimiento va a ser muy sencillo, ya que va a ser de comparación. En este ejemplo tenemos que vamos a estudiar una evolución de las producciones de automóviles. Lo vamos a tener como el X sub 0 y el valor de la misma en el periodo base. Siempre recordemos que nuestro periodo base va a ser 100 y en este caso X sub T va a ser los automóviles fabricados en otro periodo de tiempo. Entonces en este caso tenemos dos tipos de fórmulas tomadas de dos libros de referencia. La elaboración de los números índices tiene sentido en las variables en la naturaleza cuantitativa. La expresión está definida mediante un cociente entre magnitudes expresadas de la misma unidad, con lo que es independiente de las unidades de medidas que venga expresada la variable, con lo que se pueda efectuar agregaciones de distintos índices construyéndose indicadores de evolución general de fenómenos socioeconómicos. En este caso tenemos un ejemplo de un ETEL donde nos da como referencia las habitaciones dentro del periodo 2005 al 2010. Tenemos que en el año 2005 las habitaciones han sido ocupadas por 75 habitantes, en el año 2006 77, en el año 2007 85, en el año 2008 89, en el año 2009 97, en el año 2010 105, pero nuestro año de referencia va a ser el año 5, que en este caso es 75. Entonces siempre vamos a dividirlo para este valor. El año actual con el año de referencia. Año actual, año de referencia, año actual, año de referencia. A su vez lo vamos a multiplicar por el periodo base, que siempre va a ser 100. Nuestro resultado en el año 2005 nos va a dar 100, en el año 2006 102,7, en el año 2007 113,7, en el año 2018 118,7 y en el año 2010 140,00. Lo mismo podemos aplicarlo en una tabla de Excel donde va a estar formulado y vamos a tener nuestro resultado de una manera más ágil y precisa. Entonces, simplemente lo que nosotros tenemos que hacer es saber cómo va a ir desarrollado para que en nuestra tabla de Excel simplemente sepamos qué tipo de fórmulas utilizar y qué proyecciones vamos a utilizar, a realizar. En los índices complejos de precios no ponderados, en este caso la magnitud cuya evolución medimos es compleja, ya que intervienen en su definición varios componentes, es decir, los precios de varios bienes. En este caso ya no lo vamos a hacer como la vez anterior, que estábamos solamente aplicados a un solo bien. En este tema de índices complejos de precios no ponderados, vamos a tener referencias puede ser del bien 1, del bien 2, del bien 3. Entonces, vamos a verlo como tema de la medida aritmética de índices simples o South-Verbeck. Si tenemos n componentes del índice compuesto de precios, se deben obtener en primer lugar los índices simples. Para cada uno de los precios de los artículos I, el índice de South-Verbeck será la medida aritmética no ponderada de los mismos. Tenemos la fórmula y el compañero a continuación va a explicar el siguiente ejemplo. Muy bien, continuando con la explicación, vamos a tener aquí
a revisar un ejemplo, el cual dice que los precios de estos tres artículos han sido en el periodo de 2006 a 2008. Como podemos observar en la tabla, tenemos los valores que en el primer artículo, en el 2006, tenemos 85, en el artículo 2, 2100, y en el tercer artículo 900. En el 2007 vemos que hay un incremento. En el primer artículo tiene 89, el segundo 2300, el último 1200. En el 2008 seguimos viendo que ha habido un incremento, donde el primer artículo pasó de 85 a 97, el segundo artículo de 2100 a 2400 y el tercer artículo 1400. Tomando esto como referencia, el de periodo base 2006, obtenemos que toda esta serie de los números índices complejos, sin ponderar de Saberbeck del precio de estos tres artículos, podemos obtener que en la siguiente diapositiva vamos a observar la solución clara y concisa de este ejercicio. En primer lugar, vamos a observar que se obtienen todos estos índices simples de los tres componentes. Vemos que hay cuatro casillas donde el primero nos indica el índice simple. De ahí tenemos como referencia 2006, 2007 y 2018. Por ende, podemos observar, dado los valores anteriores, se va a mantener el 85, por 100 va a dar 100, y asimismo los valores anteriores vistos de que tuvieron en el 2006. Así va a ser 2100 dividido para 2100 por 100 va a ser 100, 900 dividido para 900 por 100 va a ser 100. En el 2007 aquí hay un pequeño cambio, donde vemos que se sigue manteniendo el 85, que es el anterior valor de 2006, como del primer artículo. En el 2007 es 89. Y asimismo continuamos haciendo la división más la multiplicación, donde nos arroja un valor de 104,7, 109,5, 133,3. En el 2008 lo mismo, varían los precios, se sigue manteniendo con el primer artículo de 2006, que es 85, por 100 va a dar 114, 114,1, en el segundo 114,3 y por último 155,6. Asimismo, en el segundo lugar, vamos a aplicar toda esta expresión para los tres componentes, siendo la serie de los índices de Saberbeck, donde podemos observar que todo esto, en cambio, ahora se va a multiplicar por 300, donde nos va a arrojar los valores de 100, el segundo por 347,5, igual va a dar el valor de 115,8, y por último va a ser multiplicado este valor por 384,0 y va a dar un valor de 128,0. En la siguiente diapositiva vamos a hablar ahora de los índices ponderados. Aquí podemos observar que estos son los más representativos, donde pretendemos estudiar todo lo que realmente engloba a estos índices, donde son más complejos, donde todavía no son ponderados y tienen el grave inconveniente que a todos estos componentes se le va a dar el mismo peso dependiendo de los casos reales que tengan. Por ejemplo, aquí tenemos que un gran inconveniente en este índice es de la media agregativa, donde vamos a sumar todos los precios absolutos, no relativos, dependiendo de las unidades de medida de la variable, donde aquí vamos a utilizar el precio de la mantequilla en el kilogramos, donde va a pasar a 250 gramos. En la siguiente diapositiva vamos a observar que ahora vamos a hablar del precio de consumidor, donde está el precio consumidor de las Asperger, donde la distinta tipología de estos índices de precios complejos van a ser ponderados y se van a generar de diferentes coeficientes de ponderaciones. Estas ponderaciones van a estar basadas en el valor de las transacciones en la fase comercial que respectivamente la vayamos a considerar. En la economía podemos ver que este producto del precio por la cantidad se va a representar con la siguiente fórmula, y de esa manera podemos trabajar que en la siguiente diapositiva vamos a ver en los índices ahora del precio de Paget. Aquí tenemos que tener claro que vamos a utilizar varios coeficientes de ponderación con el dicho producto y las cantidades consumidas dependiendo del periodo corriente base. Ahí observamos las imágenes, y en cambio en esta expresión se puede observar todas las ponderaciones que ya no son fijas, ahora vienen a ser parte de las variables, y el índice de Paget, al contrario, tiene una gran ventaja de que los pesos relativos de distintos componentes se actualizan. En la siguiente diapositiva vamos a observar que, en cambio, en el índice de precios de Fisher, este índice se va a llevar a cabo mediante la medida geométrica, donde la fórmula es PF igual raíz cuadrada de PI por PP, donde el ejemplo nos dice
que estos precios de los artículos vamos a seguir tomando como periodo base de 2006 a 2008 y donde tenemos que estas cantidades han sido consumidas en dichos periodos. En la siguiente tabla vamos a poder observar que esto hemos tomado como coeficientes los casos de Laspeyres y de Pachet, donde vemos las siguientes fórmulas, donde primero se multiplican y después se van a sumar y por ende se va a hacer una multiplicación y luego vamos a tener dicha expresión observada. En la siguiente diapositiva tenemos el ejemplo de índice de precios de Edgeworth, donde vemos que estos artículos son del periodo 2006 a 2008 y por ende vamos a tener las cantidades vistas, donde aquí se van a mantener los mismos precios, donde lo único que cambia es las cantidades o las unidades, donde en el primer artículo tenemos 600, en el segundo artículo tenemos 30 y en el último artículo 15. En el 2007 se le agrega la cantidad de la unidad, 650, 40, 18, y en la cantidad de 2008 es 745 y 20. Todo esto utilizando los datos del anterior cuadro que ya observamos. A continuación, le doy el paso a mi compañero con el siguiente ejemplo. Con respecto a la solución del ejercicio que estaba explicando el compañero, para primero tenemos que tomar referencia a lo que pide en el ejercicio, que es del año 2006. En la primera columna podemos observar que nos pide tomar referencia del 2006, precio por cantidad, de lo cual de la anterior diapositiva pues multiplicamos precio por cantidad de 2006. En el primer artículo nos da 51.000, en el segundo 63.000 y en el tercer artículo nos da 13.500. En la segunda columna nos toca hacer referencia del año 2006 al año 2008, de lo cual nos toca también hacer lo mismo, que es precio por cantidad, y nos da la solución. Y se hace lo mismo con los respectivos años restantes. En la siguiente imagen también podemos explicarle, podría retroceder compañera, por favor. Ya. De lo cual podemos hacer la fórmula que tenemos, de lo cual es la sumatoria del año 2008, lo dividimos por la sumatoria del año 2006. Ya, entonces, y lo multiplicamos por 100. En el siguiente podemos tomar referencia del año 2008 y dividirlo para la sumatoria del 2006 y el resultado de la división pues lo multiplicamos por 100 mismo. Ya, en lo último multiplicamos 118.6 por 118.5 y el resultado de esa y le sacamos la raíz cuadrada que nos da 118.57. La siguiente diapositiva, por favor. Ya, en la siguiente diapositiva nos damos cuenta que es lo mismo que acabo de explicar, pero en una hoja de cálculo de Excel. La siguiente, por favor. Ya, en el siguiente ejercicio tenemos algo similar, de lo cual tenemos asimismo tomar referencia del año 2006 y con los demás años. Entonces, en el primer artículo hacemos el mismo procedimiento, que es multiplicar precio por cantidad. Y bueno, en las siguientes imágenes también podemos mostrar que es también las hojas, un cálculo que es el mismo que acabo de explicar, pero en Excel. La siguiente diapositiva, por favor. Ya, uso un índice como factor de deflación. El deflactor del precio interno bruto es el índice de precios que se calcula la variación de los precios de una economía de un periodo determinado utilizando para ello el Producto Interno Bruto. Se calcula también con el fin de suavizar el incremento de precios en una economía. Por lo tanto, para sacar el deflactor del precio interno bruto es igual al precio interno bruto nominal dividido por el precio interno bruto real multiplicado por 100. Podría la siguiente diapositiva. Los números de índices, y en especial los números de índices de precios, tienen aplicaciones importantes en el mundo real. De lo cual, podría por favor la siguiente diapositiva para explicar una tabla del deflactor de series. Tenemos una tabla lo cual nos muestra un ejemplo donde está el salario anual en euros, el índice de evolución del salario monetario, el índice de precio del consumidor, de lo cual tenemos como base el 2005. Para sacar el salario anual real deflactado, ponemos el salario real dividido para el índice de precio del consumidor.
de lo cual en el primer año de 2005 pues no tenemos variación, por eso tenemos el 100%. Entonces en el siguiente año aumenta lo que es en el índice de precio al consumidor, pero disminuye en lo que es en el salario anual real. Entonces tomamos referencia a los demás, de los cuales disminuyen y otros aumentan. Entonces también el índice de evolución del salario real también se da cuenta que en el primer año tenemos 100%, por lo que no hay variación. En el segundo año sí hay una disminución, ya que el salario bajó. Y en el tercer año, pues ya consecutivo, va aumentando. Le doy paso a mi siguiente compañero. Bien, como podemos observar, en el salario anual real se obtiene dividiendo el salario anual de cada año o salario monetario por el IPC de cada año. La deflación es el proceso que ha permitido transformar los salarios anuales a salarios reales, eliminando el efecto de la inflación. El índice elegido como deflactor ha sido el IPC. La serie deflactada se denomina serie a precios constantes. En caso general, en donde la serie estadística sea el resultado de un valor, es decir, el resultado de multiplicar cantidades por precios, se tiene en la tabla adjunta. Bien, en la siguiente diapositiva podemos observar la variación. La tasa de variación del PIB, Producto Interno Bruto, es una medición frecuentemente empleada para estudiar los incrementos o disminuciones que experimenta la producción de una economía en determinados periodos de tiempo. Los periodos comprendidos a la hora de realizar cálculos de tasas de variación suelen ser de un año generalmente, o también por trimestre. Como podemos observar aquí en la fórmula, dice que la fórmula es T subíndice N es igual a el PIB subíndice N menos el PIB subíndice N menos 1, todo esto sobre PIB subíndice N menos 1, multiplicado por 100. En la siguiente diapositiva vamos a observar que las ventas deflacionadas son importantes para mostrarle las tendencias en las ventas reales. Un índice de precio también sirve para deflacionar las ventas o series monetarias similares. Aquí podemos observar que las ventas deflacionadas es igual a las ventas reales sobre un índice apropiado por 100. En el ejercicio 7 dice, dada la información del IPC, se solicitan las repercusiones y participaciones de cada uno de los grupos. ¿Cuál es el grupo más afectado por la subida de los precios? Bien, en la tabla tenemos los grupos, los índices del 2007, las ponderaciones y los índices del 31 de diciembre del 2008. La sumatoria de los índices del 2007 dan un valor de 100. Las ponderaciones, la sumatoria de las ponderaciones dan un valor de 1000 y la sumatoria de los índices del 31 de diciembre del 2008 dan una sumatoria de 128